Cuando todos pensábamos que el doctor controlando a Yarnabi sería el jefe final del capítulo 4, ¡BOOM! Nos aparece esta plastilina andante con personalidad múltiple que lo cambia todo. Así que hoy es hora de meternos en lo profundo de sus masas, por perturbador que suene, para descubrir el misterio que esconde uno de los monstruos juguetes más particulares de Playtime Co., por algunos llamado Doi the Dogman y por algunos otros de todas las criaturas que fueron creadas gracias al Dr. Harley Sawyer y su iniciativa de cuerpos grandes. Hay uno de estos experimentos que resalta por encima del resto debido a sus capacidades: Doi, el hombre de plastilina. Un experimento tan interesante como llamativo por el simple hecho de que está inspirado en un juguete relativamente antiguo dentro de la fábrica, siendo nada más que una simple plastilina que solía ser vendida a los pibes de todo el país durante la época de los años 50. No obstante, a pesar de ser un concepto sencillo como juguete, Doi fue tremendamente popular y bien recibido entre los pibes estadounidenses debido a su peculiar personalidad caricaturesca, simpática y agradable, y sus tres colores llamativos que se juntan pareciendo ser una figura creada a mano por un pibito, lo que le permitió ganarse un puesto entre los juguetes más destacables jamás creados por toda la fábrica, y provocando que se crearan figuras de acción elástica, sets de plastilina y todo tipo de mercancía basada en él. Gracias a esta enorme popularidad y su curioso concepto es que se permitió que para el equipo científico, pero sobre todo para Harley Sawyer, fuera una idea estupenda el crear un monstruo que fuese capaz de reemplazar casi por completo al resto del personal debido a sus impresionantes hazañas. Sin embargo, a diferencia de los demás monstruos que ya hemos conocido en otros capítulos y a los que nos hemos enfrentado, este experimento tenía que ser diferente al resto en todo sentido, ya que gracias a su composición física estaba planeado que tenía que ser hecho de plastilina y por lo tanto funcional, algo que por supuesto supondría un reto enorme para el equipo científico de Playtime Co., el tratar de darle vida a algo como esto. Lo que querían lograr era poder crear un monstruo que fuera capaz de hacer varias tareas al mismo tiempo, además de poder reutilizar su cuerpo de plastilina para crear formas que fuesen útiles para el personal dentro de la fábrica, para de esta manera sobreexplotarlo laboralmente y utilizar sus proporciones para crear un sinfín de cosas. ¡Pobre Doi! Sin embargo, aunque esto sonara como una idea estupenda en el papel, el tratar de traerlo a la realidad sería algo completamente diferente, ya que de descontrolarse o revelarse a esta criatura, cosa que sí terminaría sucediendo tiempo después gracias a la hora de la alegría, el monstruo al que se enfrentaría el personal sería uno de los más peligrosos y difíciles de controlar debido a sus capacidades físicas excepcionales. De esta manera nacería el proyecto para crear el experimento 1322 bajo el nombre de Proyecto Doi en el año 1993, junto con el resto de experimentos de la iniciativa. La idea detrás de todo esto era que el 1322 fuera un monstruo que tuviera múltiples personalidades que pudieran amoldarse fácilmente como una plastilina a las necesidades del personal científico, y es por esto que para crearlo se necesitó utilizar a tres niños distintos que servirían para darle vida a Doi, siendo hasta ahora el primer y único monstruo de toda la historia de Poppy Playtime que posee un desorden de personalidad múltiple, causado directamente por el hecho de que dentro de su mente hay tres personas distintas que fueron obligados a compartir un mismo cuerpo en contra de su voluntad. El primero de ellos fue Matthew Haller, o el sujeto 1322A. Matthew solía ser un niño demasiado amable, cariñoso y comprensivo con todo aquel que lo rodeara, un tipo de molde ideal que toda familia querría adoptar, que pese a no ser muy bueno o listo con las pruebas de la Game Station a las que era sometido constantemente, era muy apreciado incluso por el personal de la fábrica debido a su carisma y personalidad, pero que por desgracia debido a su edad, al tener 15 años, muy difícilmente sería adoptado, pero esto le permitió ganarse un puesto como líder entre los demás niños de la guardería. El siguiente sujeto de prueba sería el 1322B. Si de casualidad les suena curioso el número 1322, es porque esta criatura ya la habíamos conocido antes del capítulo 4, y es que desde el capítulo 3 de Poppy Playtime se nos había advertido de su existencia cuando llegamos a escucharlo por primera vez dentro de uno de los VHS que se podían encontrar dentro de Hogar Dulce Hogar. En este VHS se hizo mención específica sobre un niño de la guardería, Kevin Barnes. Este pequeño huérfano, algo travieso y un poco agresivo, fue encontrado varias veces despertándose durante la noche para molestar al equipo científico, hasta que una noche simplemente fue llevado hasta los laboratorios para ser usado en la creación de Doi. Y por último tenemos a Jack Ayers, o el sujeto 1322C. A diferencia de los primeros dos que ya mencionamos, él no era huérfano y fue un niño de familia que llegó a visitar la fábrica Playtime en una ocasión, demostrando ser muy bueno dentro de la Game Station. Justo en fechas navideñas fue invitado de vuelta dentro de la fábrica a una visita guiada, pero un trágico accidente lo terminaría desviviendo al caer dentro de uno de los tanques de masa hirviendo que era usado para crear las plastilinas Doi, siendo así que gracias a estos tres niños es que se pudo crear a uno de los monstruos más especiales y únicos de toda la fábrica, o al menos eso pensarían los científicos, hasta el día de...
Tal y como era de esperarse, incluso para el mismísimo Dr. Harley Sayer, la creación de Doi traería consecuencias devastadoras para todo el personal, o al menos eso era lo que sospechaban que sucedería. Y es que tener a tantas cabezas dentro de un mismo cuerpo, tarde o temprano desataría una mala reacción hacia aquellos que lo crearon y manipularon, mostrando una actitud errática gracias a sus múltiples personalidades. La realidad es que, como experimento, Doi se comportaba muy pero muy mal. Siempre que le hacían preguntas en las salas de interrogatorio, generalmente las contestaba de mala manera, burlándose o hablando de manera sarcástica ante los científicos para sacarlos de quicio o enojarlos a propósito. Esto lo hacía dentro de la prisión de monstruos, sitio donde la mayoría de criaturas creadas por la fábrica eran contenidas y mantenidas bajo llave hasta que tuvieran un buen comportamiento o pudieran ser óptimas para ser trasladadas a otros sitios de la factoría. Su comportamiento hacia los empleados no era diferente, pues el odio y resentimiento que sentía hacia ellos provocaba que este se mostrara hostil y con un comportamiento exageradamente violento siempre que tenía la oportunidad. Pero esta faceta de Doi solamente se mostraba gracias a la personalidad de uno de los niños, Kevin, de quien heredó el temperamento agresivo. Mientras tanto, con los demás experimentos o niños con los que tenía la oportunidad de interactuar, demostraba mucho más pasivo, amable y hasta cariñoso, demostrando la misma inocencia que consentía el juguete. Partes de su condición que fueron heredadas de los otros dos niños que tenía dentro de su cuerpo. Tristemente, estas facetas de su personalidad no las podía controlar muy bien a voluntad durante su primer y segundo año como experimento, y a menudo Kevin solía tomar posesión del cuerpo al más mínimo arrebato de ira. Y esto provocaría un suceso trágico que lo haría despojarse por completo de lo poco que le quedaba de su humanidad. Y es que después de la pérdida de Jack, el niño que cayó dentro del pozo de plastilina por accidente, sus padres recibieron una carta anónima de parte de Playtime Co., invitándolos a regresar a la fábrica, ya que había una manera de salvar a su hijo por medio de la experimentación. Ignorantes de lo que sucedería, los dos padres aceptaron y regresaron a la fábrica, con la esperanza de ver de vuelta a aquel niño que perdieron trágicamente. Así es como fueron llevados a un sitio muy oscuro y profundo dentro de la fábrica, donde se encontraba Doi, con la fe de ver de vuelta a Jack sin saber lo que le sucedería, pues serían brutalmente atacados por el mismísimo Doi, siendo controlado por Kevin esta vez, comiéndoselo sin ningún tipo de piedad, pensando que se trataba de dos científicos de Playtime. Esto nos demostraría un poco más del comportamiento violento, agresivo y hostil que heredó de Kevin, pues aun si se trataba de los padres de Jack, este no pudo hacer nada al respecto, solo presenciar horrorizado como uno de sus amigos devoraba a sus padres sin razón alguna. Harley Sayer estaba muy consciente del temperamento de Doi y de la posibilidad de que pudiera rebelarse en algún momento contra el personal científico o contra él mismo, por lo que aunque Doi fuera técnicamente invencible, sí que tenía una debilidad que lo neutralizaba por completo, y es que el frío congelaba totalmente las partículas gelatinosas de su cuerpo, provocándole mucho dolor, y el Dr. Harley dejó muchas de estas trampas dentro de la fábrica para neutralizar o torturar de cierta manera al pobre de Doi siempre que fuera necesario. Y es que, como hemos visto hasta ahora, la historia de Doi es muy triste, pues se trata de tres pibes inocentes con comportamientos muy distintos el uno del otro, tratando de controlar a un mismo ser que ni siquiera ellos saben quién son en realidad. Es por esto que a menudo dentro del juego o en algunas escenas podemos ver a Doi reír de manera inocente, mientras en otras lo vemos teniendo una actitud mucho más seria y hasta espeluznante, pues sus personalidades entran en conflicto una con la otra muy a menudo, cosa que el mismísimo monstruo ha tratado de controlar con el paso de los años. Y es que después de la hora de la alegría, evento canónico dentro de Poppy Playtime, los monstruos en la fábrica atacaron a todos los empleados, dividiéndose en dos grupos, uno que apoyaba las acciones del experimento 1006 para evitar sufrir de hambre y otro que tenía una actitud mucho más pacífica, aunque no por eso con menos odio hacia los empleados. Así sería como Doi, tratando de redimirse a sí mismo ante sus acciones, decidiría proteger a los demás experimentos que hubiera dentro de la fábrica, fundando así el Safe Haven, o refugio seguro, un sitio precioso donde los niños que fueron despojados de su inocencia y humanidad podrían convivir y sobrevivir ante la tiranía del prototipo y Kappa, quienes amenazaban la seguridad de todos los monstruos y los dejaban a menudo pasando hambre si se atrevían a desafiar sus órdenes. Entre estos monstruos que se unieron a Doi en el Safe Haven se encontraban los Smiling Critters en versión de cuerpos grandes. Uno de estos fue Dogday, quien tuvo que pretender durante mucho tiempo que apoyaba el prototipo solamente para intentar sobrevivir, hasta que fue demasiado tarde. Según sus palabras en el capítulo 3, él mismo dice que es el último de las criaturas sonrientes, ya que fue torturado luego de que Catnap descubriera que todo lo que hacía era falso. Sin embargo, en este nuevo capítulo se nos confirma que otros experimentos como Hop y Hopscotch también formaban parte del grupo de monstruos que intentaban hacer lo correcto y mantener un orden a pesar del caos. Lamentablemente, Hoppy también sufriría un destino terrible, al igual que los demás Smiling Critters que intentaban ayudar al resto de experimentos, ya que en una cita que fue grabada solo 3 años antes de la llegada de Player a la fábrica, se puede escuchar como uno de los peluches fue atacado nada más apenas salieron del refugio, y nunca se supo qué más fue lo que ocurrió con ella o con sus demás compañeros. Todas estas cosas afectarían seriamente la moral de Doi y de todos aquellos que intentaba salvar dentro del Safe Haven, aunque nada se compararía con la inevitable tradición de Poppy, quien solía ser un gran aliado de los monstruos buenos hasta que llegó la hora de la alegría y simplemente los abandonó, lo cual sería solamente el comienzo de su... Y es
que aunque no se explique muy bien dentro del juego el motivo por el cual Poppy decidió abandonar a Doi, los Smiling Critters y los demás peluches y juguetes vivos del Safe Haven, es casi seguro asumir que fue por culpa del experimento 1006 y probablemente el miedo que sentía Poppy de perderlos a todos al intentar desafiar sus órdenes. Es por esto que luego de tantos años fue encerrada dentro de una caja de cristal, perdiendo todo tipo de comunicación con el refugio y con Doi, y creando una cierta falsa sensación de que ella algún día regresaría, cosa que no ocurriría hasta 10 años después de cuando nosotros llegamos a la fábrica en el año 2005. Poppy realmente no sabía cómo estaban las cosas dentro de la prisión, ya que de lo último que pudo presenciar antes de ser encerrada en la caja de cristal eran los gritos de desesperación y dolor de los empleados inocentes aquel fatídico día, por lo que es entendible que Doi sienta cierto resentimiento y desconfianza hacia Poppy luego de que desapareciera por completo de sus vidas, convirtiéndose en una traidora, lo cual sería así hasta nuestra llegada y posteriormente bienvenida al Safe Haven por parte de Doi, quien gracias a Oli, que ya sabemos que fue el experimento 1006 todo este tiempo, le explicó sobre nosotros y nos permitió conocer y entrar dentro del refugio. Ya una vez dentro, Poppy tendría un brillante plan para así acabar con el experimento 1006 y detener todo el sufrimiento que le hizo causar los experimentos que se opusieron a él, el cual consistiría en rellenar de gas toda una sección de la fábrica, colocar explosivos y detonarlo todo por completo para así enterrar todo rastro de lo que alguna vez ocurrió. Sin embargo, no todos estarían de acuerdo con este plan, y es que Doi pediría hablar con nosotros en privado para reconsiderar el plan de Poppy, ya que según sus palabras, entiende los motivos por los cuales ella quiere simplemente hacer explotar toda la fábrica una vez haya salvado a los huérfanos. Pero el Safe Haven es todo lo que tiene y los peluches y juguetes que viven dentro son prácticamente su familia. Puede que sea poco, pero según Doi, perderlo significaría perder todo por lo que ha luchado todos esos años, solo por un deseo que tal vez pueda costar más de lo que Poppy piensa. Lamentablemente para Doi las cosas no saldrían como él esperaba, y es que nosotros seríamos vilmente engañados para colocar los explosivos y el gas en el lugar incorrecto, en lugar de donde supuestamente tenían que ponerse. De esta manera, los explosivos terminarían estallando en el Safe Haven, acabando con todo aquello por lo que Doi luchó en primer lugar. Esto por supuesto desataría su furia, especialmente contra nosotros y contra Poppy, lo que provocaría que Doi se transformara en un gigantesco y terrorífico monstruo de plastilina, mostrando sus tres personalidades a flote, y lamentablemente tocaría acabar con él, ya que el prota nunca debe morir. Sin embargo, esto no quita que las cosas vayan de mal en peor a partir de ahora, y que será responsabilidad de nosotros avanzar, contando con un aliado menos gracias a toda la manipulación del experimento 1006. ¡Me piro vampiro!